el nivel de preparación que tienen estas estructuras. Pero para entender esto de lo general a lo particular hay que ver algo. La estrategia en origen de todas estas estructuras tiene una casa matriz primaria que es Cuba. Si no se entiende esto, y lo voy a explicar claramente, si no se entiende esto no se va a entender nada, absolutamente nada. Quiero que se entienda lo que dije al principio y lo que estoy diciendo ahora. Estamos hablando de algo que viene organizado desde Cuba, baja por Venezuela, se expande a través de la teoría del lumpen proletarizado del Tren de Aragua hacia Perú, luego hacia Chile, ingresaron a Bolivia, seguramente después del proceso electoral habrá más novedades, y está tratando de ingresar a Argentina, y se sabe que mantienen una relación con el primer comando en Brasil, que se sabe que en Argentina tienen relación con el narcotráfico. O sea, el tema es sumamente complejo, pero tiene un nivel cada vez más. Entonces, esto es lo que acá no alcanzan a comprender, que vamos a enfrentarnos a un fenómeno muy bien diseñado desde La Habana, con un régimen dictatorial de Venezuela que no va a dejar el poder por las buenas, bajo ningún punto de vista va a dejar el poder por las buenas. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hacer una entrega especial del Tren de Aragua y las asociaciones estratégicas que este tiene. No solamente en Estados Unidos, ya ustedes han visto, trabajan en conjunto con Amara Salvatrucha y hemos observado también que tienen otras organizaciones criminales alrededor. Hoy en día el Tren de Aragua ha sido designada como una organización terrorista extranjera por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos a ver qué pasa hacia el sur, qué pasa, por ejemplo, con asociaciones que para ellos son fundamentales, cómo operan, cómo es la estructura de estos individuos que son o no formados. Hemos conversado sobre su posible adoctrinamiento para ser vinculados a regímenes de esta naturaleza. Todos los elementos que están planteados con los mapuches también. Ustedes saben, los mapuches es otro grupo que genera violencia y que nuestro invitado nos va a dar detalles sobre esto en un análisis que es una cátedra. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en España, en Madrid y en todos los alrededores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente a los que nos escuchan a través de nuestros podcasts, que los pueden conseguir en la descripción de este video. Y a toda la comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en nuestro canal de YouTube. Si todavía ustedes no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Igualmente quiero saludar a toda la gente que está con nosotros a través de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, y a los que nos siguen obviamente por nuestras redes sociales. Bienvenidos todos nuestros amigos de nuestro space de X. Empiecen a opinar sobre lo que para ustedes representa el Tren de Aragua, los mapuches y todas estas organizaciones criminales que le tienen la vida hecha un añisco a la sociedad toda, sociedad aquí, allá en Argentina, desde Buenos Aires hasta prácticamente Canadá. Bienvenido, licenciado Rodolfo Florido, mil gracias una vez más por estar en tu casa. Maybor, como siempre, el agradecido soy yo de estar en Sin Filtro y poder seguir desarrollando un poco lo que es la vocación de uno, que es la investigación periodística y política, en este caso de la violencia regional. Así que el agradecido soy yo. Quisiera que empecemos esta conversación por justamente el tema de la violencia, que es un instrumento de regímenes autoritarios, de gobiernos y de otros actores, tanto internos como externos a nivel regional. Hemos identificado muchos grupos que operan en función de unos objetivos muy específicos: mapuches, Tren de Aragua, fuerzas que operan en estos momentos en el Catatumbo y en muchos otros lugares. El Estado es un instrumento del crimen organizado transnacional y la violencia es uno de los ingredientes fundamentales. Adelante. Mira, espero ser muy claro, como siempre, o como trato de serlo con la gente y respetando mucho al televidente de las diferentes plataformas en la cual sale Sin Filtros. Esto hay que verlo de lo general a lo particular, porque se van a dar cuenta en este tiempo que va a llevar el programa
del nivel de preparación que tienen estas estructuras, porque para bien o para mal cometieron algún error y uno pudo conseguir, buscando naturalmente, pero buscando utilizando las redes, el manual de instrucción para el desarrollo de la guerrilla en la región, específicamente un manual que proviene de Centroamérica y que llega al Cono Sur, a la Patagonia Argentina y a la llamada Patagonia chilena. Pero para entender esto de lo general a lo particular hay que ver algo. La estrategia en origen de todas estas estructuras tiene una casa matriz primaria que es Cuba. Si no se entiende esto, y lo voy a explicar claramente, si no se entiende esto no se va a entender nada, absolutamente nada. En la década de los 70, y no me voy a recrear en ese momento con detalle porque no viene al caso ahora, pero lo cierto es que en la década de los 70, las guerrillas en la América Latina eran guerrillas de un nivel cultural promedio, de tipo universitario o incluso de estudiantes jóvenes con posgrado. Era una guerrilla intelectual muy bien preparada. Intelectualmente no tenemos que entrar en detalles, esas guerrillas por diferentes motivos fracasaron, colapsaron en toda América y en el mundo, incluyendo Europa. Recordemos la fracción del Ejército Rojo, la Rotar Fraction alemana, la banda de Baader-Meinhof, de Andrea Baader y Ulrich Meinhof, las células comunistas combatientes de Bélgica, las Brigadas Rojas de Italia, todas eran de personas de formación universitaria, y en América del Sur también. Ernesto Che Guevara, después de la Revolución Cubana, era médico. La mayoría de los dirigentes de las organizaciones guerrilleras en la década del 70 eran profesionales, algunos de ellos sacerdotes del llamado Movimiento de Sacerdotes por la Liberación Nacional, la teología de la liberación. O sea, realmente un nivel cultural medio alto tirando alto. Esto fue así y fracasó. Por los motivos que sean, no viene al caso analizarlo ahora, fracasó. Luego de ese fracaso, la inteligencia cubana, en esa época bajo el control de Piñeiro Losada, conocido bajo el nombre de Guerra de Barbarroja, el general a cargo de la inteligencia cubana, analizan en profundidad por qué habían fracasado y qué había pasado y cómo diseñar un nuevo sistema de violencia para la región. En ese momento sale lo que Barbarroja comenta adentro y trasciende luego por algunos desertores cubanos, que se llamó: empecemos a organizar lo que se llamaba la teoría del lumpen proletarizado. ¿Qué significaba lumpen proletarizado? O sea, tomar los sectores sociales más bajos, en estado de necesidad económica extrema, incluyendo los sectores delincuenciales de todas las zonas de la América Latina, y démosle a esa estructura un sentido ideológico proletario. Por eso lumpen, el sector más bajo, proletarizado, un sector ideológico, y démosle un contenido que sea fácil de explicar, que sea: usted sabe que la está pasando muy mal, que usted es muy pobre, que vive miserablemente, que no tiene acceso a la educación de sus hijos, que no tiene acceso a medicina, que realmente no tiene acceso al trabajo, que la está pasando realmente muy, muy mal. A esa persona le digo algo muy simple, que es: todo eso malo que le está pasando la pasa porque hay un sector capitalista que lo explota a usted. Entonces le doy un culpable de su desgracia y de su falta de preparación cultural. Y creo estructuras guerrilleras totalmente proletarias, sin formación cultural o ideológica mayormente desarrollada. Eso explica organizaciones como el Tren de Aragua, básicamente sobre estructuras del crimen común o del crimen organizado y la extrema violencia. Las características distintas de este nuevo modelo guerrillero es la extrema violencia, extrema, mayor aún que la que había en la década de los 70, en la cual en general buscaban confrontar o enfrentarse con dictaduras militares y eventualmente buscaban blancos relacionados con los sectores capitalistas o eventualmente con los altos mandos militares o policiales. Pero en general tenían esa confrontación. Ahora ya no. Desde Pablo Escobar en adelante, la relación que tuvo con el Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, para atacar a la Corte Suprema de Justicia en Colombia, en la FARC, de donde tomaban y de donde recolectaban gente para luego militarizarla, de los sectores más pobres que vivían dentro de la selva en general, el Tren de Aragua en el caso venezolano,
luego se va extendiendo hacia el norte de Chile, en los lugares, el Tren de Aragua, en los lugares en donde también la población chilena tiene problemas de supervivencia importantes, donde los sectores sociales bajos, sobre todo los bajos, se encuentran desprovistos de algún tipo de apoyo y finalmente empiezan a acercarse a los sectores mapuches radicalizados, que acá hay que hacer un pequeño punto y luego preguntarte a vos si más o menos esto va entrando en el concepto de lo que intento desarrollar. Para los mapuches en nuestra región, y espero que se entienda claramente esto, la República Argentina, como nosotros la conocemos, o la República de Chile, como los chilenos la conocen y como el mundo la conocen, para ellos no existe. Entonces uno dice, ¿cómo no existe? No, no existe. Ellos dicen que desde el Pacífico hasta el Atlántico, el Gualmapu, que es su territorio, toma todo lo que es la región de la Araucanía chilena y toma todas las provincias de lo que es gran parte de la Patagonia argentina, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz, ocupa casi toda la Patagonia argentina y va desde el Pacífico hasta la costa del Atlántico. Ellos dicen que esa es su tierra ancestral. ¿Cuál es la diferencia, para empezar, numérica? En la región de la Araucanía y la región de los lagos en Chile, la población mapuche es 1.000.000 aproximadamente 800.000 mapuches, de los cuales un porcentaje muy alto están integrados a la sociedad chilena. Y en el caso de la República Argentina, la población mapuche es del orden de los 180.000, de las cuales la gran mayoría está totalmente integrado a la sociedad argentina. ¿Cuál es el problema? El problema es que para los dos, el 1.800.000 que están del lado chileno, lo sumo fácil, y los 200.000 del lado argentino, o sea, la totalidad de los 2 millones forman parte de un mismo pueblo. Y como la frontera, como nosotros la conocemos, la frontera regional no existe, o sea, no existe la cordillera de los Andes que nos divide como dos naciones. Para ellos eso es el Gualmapu. Entonces, lo que hay es una distribución de los mapuches distinta. Hay 1.800.000 en Chile y 200.000 en Argentina. Ahora hagamos un cálculo matemático muy simple. No digamos que el 10% de la población mapuche es radical. No digamos ni siquiera que el 1% es radical. Digamos que el 0,10% es radical. Estaríamos hablando del orden de los 2.000 guerrilleros. Pensemos que la fracción del Ejército Rojo, o sea, la banda que tuvo Alemania en vilo con Andrea Bader y Ulrich Meinhof, y que tomó en su momento el avión y separó judíos y los llevó a Entebbe, en Uganda, y todo lo que sabemos que sucedió después de eso, no llegaban a 20 hombres y mujeres. Estos 2.000, si es que no fue, yo estoy siendo, a propósito, estoy bajando el número. Yo no creo que sea el 0,10, debe ser un poco más. Pero si fuera solamente el 0,10, estamos hablando de 2.000 radicalizados. 2.000, que para la región es mucho, sobre todo si se van organizando de manera violenta. Y el Tren de Aragua tiene un número superior a los 2.000 y se está extendiendo desde Venezuela, pasando por Perú, llegando a Chile y ejecutando las órdenes que el gobierno de Venezuela le da. Mientras tanto desarrollan sus, comillas, negocios paralelos, cobrándole impuestos, comillas, a los comercios de venezolanos en el exilio o de chilenos en la región por protección al mejor estilo mafioso y empezando a organizar tráfico de droga en la región, lo cual al mismo tiempo le viene muy bien la relación con las organizaciones mapuches, que de un lado de Chile se llama CAM, Coordinadora Arauco-Mayeco, y del otro lado de la frontera, del lado argentino, se llama RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. Pero en realidad la RAM en Argentina es una parte de la CAM. Es algo que todavía, con todo lo que uno lleva estudiando esto, todavía le cuesta comprender a parte de la política argentina. Todavía en parte de la política argentina, quizás por el encasillamiento de los mapas geográficos, piensan que la organización argentina es una y la de Chile es otra. No. Esto es lo que tienen que entender. La organización es una sola, que acá se llama RAM y allá se llama CAM, pero que la RAM de Argentina depende de la CAM chilena y al mismo tiempo la CAM chilena tiene relaciones con la FARC y con las fuerzas del ejército bolivariano
de Diosdado Cabello. Y este a su vez depende de la inteligencia cubana. Entonces, quiero que se entienda lo que dije al principio y lo que estoy diciendo ahora. Estamos hablando de algo que viene organizado desde Cuba, baja por Venezuela, se expande a través de la teoría del lumpen proletarizado del Tren de Aragua hacia Perú, luego hacia Chile, ingresaron a Bolivia, seguramente después del proceso electoral habrá más novedades, y está tratando de ingresar a Argentina, y se sabe que mantienen una relación como el primer comando en Brasil, que se sabe que en Argentina tienen relación con el narcotráfico. O sea, el tema es sumamente complejo, pero tiene un nivel cada vez más desarrollado de violencia y de aprendizaje para el uso de la violencia, cada vez es más sutil en su desarrollo, y ha contado con un prejuicio, lo voy a decir clarito, profundamente estúpido de una gran parte de nuestra dirigencia política que, como los ve intelectualmente limitados, se imaginan que igual van a ser igualmente limitados a la hora de ejercer la violencia. Y esto es no entender la historia de la humanidad. A ver, Gengis Khan que no se educó con Cicerón, ni con Séneca, ni con los principales aristócratas griegos o romanos, como hoy lo hizo Alejandro Magno. No lo hizo así, pero no era un idiota. Llegó a conquistar casi todo el mundo conocido, al igual que Atila, con otro patrón cultural y a partir de una violencia realmente muy significativa, inmensa. Entonces, esto es lo que acá no alcanzan a comprender, que vamos a enfrentarnos a un fenómeno muy bien diseñado desde La Habana, con un régimen dictatorial de Venezuela que no va a dejar el poder por las buenas, bajo ningún punto de vista va a dejar el poder por las buenas, por algo que una vez vos y yo hablamos, Mike. La gente que ha robado tanto, como han robado los generales del cartel de los soles, si no me equivoco ese es el nombre, que lo han robado como Diosdado Cabello, o que han robado como Nicolás Maduro y su familia, de pronto, si pudieran ir por todo el mundo con libertad, capaz que dicen, bueno, me voy y vivo el mejor de los mundos. El problema es que cuando todo esto explote, no van a poder ir a los lugares del mundo que son realmente agradables y que desean vivir. París, Roma, Madrid, Lisboa, Washington, Nueva York, no van a Miami. Van a tener que ir a los lugares donde el mundo los puede recibir, que es Teherán, Managua, La Habana. ¿Y sabes qué? Esos lugares no les gustan. O sea, ellos quieren vivir con todo lo que se robaron en los lugares donde no los van a recibir. Por lo tanto, no se van a ir del poder por la buena y van a aplicar la violencia de manera brutal. Y el que piense que dentro de 4 años, porque ganen la elección ya no con el 70% de los votos, que ganen la elección con el 95% de los votos, con ese 5% que tengan, van a seguir quedándose. No son regímenes que se vayan por las buenas. Las dictaduras en la historia de la humanidad, a ver, que alguien me encuentre un ejemplo para contrarrestar decenas de ejemplos. Las dictaduras en la historia de la humanidad siempre dejaron el poder cuando la violencia los sacó de ese lugar de dictadura para convocar elecciones limpias después. Le sucedió a la República en Roma, le sucedió a Muammar Gaddafi en Libia, le sucedió a Nicolás Ceausescu en Rumania, le sucedió a Erich Honecker en Alemania Oriental, le sucedió a todos los dictadores que tuvieron que dejar el poder cuando los pueblos no aguantaron más o cuando externamente se accionó contra ellos porque ya era demasiado grosera la dictadura. Pero pensar que se van a ir por las buenas es impensable. Es más, yo me imagino, y lo digo con dolor, me imagino que cuando la oposición venezolana vio que a Marina Corina Machado el régimen la vetó, entonces buscó este otro hombre que es un buen hombre, pero que no transmite, la convicción de morir en la acción. Me imagino a la inteligencia cubana, Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro diciendo, no nos vamos mal acá. Nicolás Maduro pensando, esto se lo heredo a mi hija o a mi hijo o a mi mujer, y Diosdado Cabello diciendo, tengo que ver a quién se lo dejo. Esto es así, las dictaduras no dejan el poder por la convicción de que es mejor la libertad. No es así, no fue así nunca y no va a ser así ahora. Y además,
cuando avancemos en esta parte del programa y les muestre el manual de instrucción, se van a quedar helados. Creo que es importante entender, hay muchos de los que son voceros de la narrativa del régimen, voceros que incluyen a periodistas, a influencers y por supuesto a los mismos agentes del régimen, que plantean, por ejemplo, que los mapuches son los buenos, que se les robaron las tierras, una gente que necesita la reivindicación. El Tren de Aragua no existe, es una creación de la mente perversa de los opositores. Cuando aceptan que existe, pues existe a favor de los opositores. Y así sucesivamente. Pero aquí se está planteando, por ejemplo, y quiero que lo expliques, si estos individuos que generan la violencia, que son agentes de caos, desde Venezuela hasta la Patagonia, tienen formación, adoctrinamiento, qué es lo que hay en el manual, cómo es que se forman, qué es lo que aprenden. ¿Todos son marxistas hasta que se muestre lo contrario? Exactamente. Como yo siempre digo, y cada vez que salgo en tu programa, le digo a la gente cómo buscar algo para que... A ver, yo lo voy a decir textual de cómo está en el manual que recibe el movimiento mapuche, que le puso un nombre, que recibe el Tren de Aragua, y manual que fue escrito en La Habana y que se adapta solamente lingüísticamente en función de las necesidades de cada región. En el caso de los mapuches, que además no es un pueblo originario del centro-sur de Chile, tampoco de la Argentina, porque ellos fueron corridos del norte del Perú por los incas, pero no importa, es anecdótico. Lo cierto es que el manual de instrucción Cutralwe, Kutralwe, Cutralwe, busquen manual de guerrilla Cutralwe, que en otros países y en otras regiones tienen otro nombre, pero que adentro tienen el mismo contenido. Y les voy a decir algunas de las cosas de lo que está dentro del manual con el cual se forman los guerrilleros que están actuando en nuestra región, en la Argentina, quemando parte de la Patagonia, generando incendios, uno tras de otro, aprovechando al Servicio Meteorológico Nacional las condiciones de cuán seca está la región, qué régimen de vientos va a haber para tratar de generar incendios que lleguen hasta las casas. Están haciendo lo mismo en Chile, solamente que en Chile además matan gente. En los últimos asesinatos mataron 2 carabineros de Chile quemándolos vivos dentro del auto. Pero voy a leer textualmente, para que no digan que lo pienso yo. Uno de los puntos dice: para los que quieran profundizar sobre la legítima lucha anticapitalista y anticolonialista del pueblo mapuche, entre ellos podemos encontrar información contingente sobre el sistema procesal penal, los montajes judiciales, nuevas leyes, el Estado policial, la militarización, la autodefensa y el arte del sabotaje. Esto empieza diciendo, fíjense, esta es la manera que tienen de hacerlo. Y dice, como táctica, una táctica útil en este sentido es lograr la forma en que nuestros enemigos no puedan evitar y reglas de la lucha que ellos, establece. Eso le da desventaja a la contraparte, ya que estará forzado a resolver las condiciones, demandas y exigencias en un área donde ellos no dominan las circunstancias y acciones. Haz que estén obligados a entrar en el escenario o campo de batalla que uno les tiene preparado premeditadamente, donde uno domina y ellos no. Aprovechar las ventajas y particularidades del tiempo y del terreno para que ellos queden desprevenidos y desconcertados por los planes rigurosamente estudiados. Hay que conocer a fondo al enemigo. Soy claro, May, de cómo preparan y educan a esta gente. Y dice en otra parte del manual, para producir un cambio se debe renunciar a las instituciones fuera de la comunidad mapuche, como las iglesias, las instituciones y los colegios. ¿Por qué dicen esto, además de todo lo anterior? Porque en las iglesias, en las instituciones de los estados, Chile o Argentina, y en los colegios, las comunidades mapuches se integran con la comunidad. Y si se integran, no les sirve a ellos como guerrilla,
los necesitan desintegrados. Por eso también han quemado iglesias, porque para ellos la iglesia es un lugar de referencia. Ahí está, muy rápido de tu parte, el manual Cutralhué. En otro momento dice, es necesario aprender y acercarse a otras formas de luchas reales, como entrar en los predios y fundos. Esto es, los predios y fundos son los lugares en el campo, las estancias. Trabajarlos, recuperarlos, quedarse con los recursos, atrincherarse, resistir adentro, protegerlo, golpear sin ser golpeados. Esto refiere a realizar distintos tipos de acciones de sabotaje que hagan un daño irreparable a las máquinas del capitalismo, previamente planificadas, estudiadas meticulosamente y organizadas secretamente, capacitándose en los elementos que sean necesarios para que la acción en contra del sistema que nos tiene invadido sean llevados a cabo exitosamente, sin represalias ni investigaciones posibles. Lo que le están diciendo acá a la gente también es: golpeen y váyanse, no ofrezcan el frente nunca. Guerra de guerrillas, no enfrenten a las fuerzas de seguridad, golpean, atentan, asesinan, queman y váyanse. Ahora, cuando las organizaciones paralelas de ellos, las políticas, hablan de esto, ¿qué dicen? ¿Que ellos jamás harían esto? Porque ellos están por la protección del Gualmapu, ellos están por la protección del bosque nativo, sin embargo lo queman. Y acá dicen cómo y por qué. Lo que no esperaban era que este documento llegara finalmente a la opinión pública en un modo como hoy modernamente sucede. En otro momento dice: se requiere capacitación y formación en contenido de materias jurídicas y derechos humanos, entender y analizar los procesos de liberación que han desarrollado otros pueblos. Ellos se refieren acá a las relaciones que tienen, por ejemplo, con el movimiento kurdo a nivel internacional, a la cual han venido dirigentes kurdos a la Patagonia, en Chile y en Argentina, a tener contacto con esos movimientos. Recorrer el territorio plenamente, conocerlo como la palma de la mano, saber de los movimientos y horarios del enemigo y sus vigilantes, saber de aquellas maniobras que hará en contra de nosotros para responder con anticipación y salir libre. Y acá hago un punto y coma. ¿Por qué se refieren saber todo esto? Porque en esta región, en las fuerzas de seguridad, muchos de los miembros pertenecen a esta comunidad. No estoy diciendo que sean guerrilleros, pero pertenecen étnicamente a estas comunidades. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Que las fuerzas de seguridad desconfíen de los miembros integrantes que pertenecen a la comunidad mapuche, desconfíen hacia el interior de ellos y eventualmente las persigan. ¿Para qué? Para que, si se sienten perseguidos, pasen a la guerrilla. O sea, esto es lo que buscan que el terror afecte también internamente a las fuerzas de seguridad, porque un porcentaje significativo de las fuerzas de seguridad pertenecen a la etnia local. Entonces, lo que están buscando es que si el gobierno se equivoca en Chile o en Argentina y empieza a hacer una casa de brujas, ¿qué es lo que termina pasando? Los hijos, los nietos o los propios miembros que dicen: ¿por qué me persiguen a mí si yo nunca hice nada malo?, pasen a la actividad de la guerrilla, porque dicen: si me van a perseguir haciendo la cosa bien, ok, ahora persíganme haciendo la cosa mal. O sea, está muy bien pensado esto. Hay una parte en la cual dicen: ante los drones, fíjense el nivel de preparación de esta gente. Sobre el final, en el libro Cutralhué, incorpora información técnica sobre la técnica para manejar los drones, desde los modelos que se utilizan y hasta detectarlos. En la práctica, un dron es una cámara de seguridad con alas, capaz de vigilar y registrar todas las conductas que efectuamos al aire libre. Pueden incluso identificar y registrar nuestros rostros, junto a muchos otros datos, en una invasión desproporcionada a nuestros derechos a la vida privada. O sea, de pronto habla de su vida privada cuando están haciendo un manual de instrucción para la guerrilla. Pero ¿qué es lo que enseñan dentro del manual? Cómo interferir un dron y cómo transformarlo en un dron propio. Luego lo bajan, le decodifican el sistema y lo utilizan como un dron propio. Esto también lo hacen. O sea, de a poco le van enseñando a gente que no estaba preparada cómo intervenir un dron. Luego tienen las organizaciones celulares, que en el caso de Chile
se llaman UAL, Unidades Ancestrales, OTR, Organizaciones Territoriales de Resistencia, ORT, y en el caso de Argentina las llaman UAL, Unidades Ancestrales de Liberación. Las dos son lo mismo, con diferentes nombres, para mantener a los estados confundidos como que son dos organizaciones. Pero yo voy a dar un dato acá que es fundamental. El líder de la organización en la República Argentina, Facundo Jones Walla, que es mestizo, padre escocés, madre mapuche, residente en donde yo vivo, en Bariloche. Facundo Jones Walla, la única vez que fue detenido y fue preso, fue en Chile. ¿Por qué? Porque él viajaba a Chile a recibir instrucción militar. Esta es la demostración más palpable de quién controla esto. Esto lo controla la CAM desde Chile y crea la organización paralela en Argentina para tener un lugar donde ampliarse y desarrollarse. De la misma manera que en la época de la ETA actuaba en las provincias vascas, pero descansaba detrás de la frontera francesa. Entonces Facundo Walla iba a Chile a recibir instrucción y como parte de los cursos lo hacían ejecutar acciones militares sobre objetivos militares de la CAM, de los mapuches chilenos, quemando casas e incluso a veces con los dueños adentro. Cuando quemaron un fundo, una casa, una estancia en Chile, cayó detenido Jones Walla y fue condenado en Chile. Terminó su condena en Chile y volvió acá a la República Argentina y actualmente está dando vueltas por toda la región. Pero él se preparó en Chile. ¿Y en Chile quién preparó a los mapuches? La FARC. Cuando cayó Marulanda a tiro fijo en Colombia, la inteligencia colombiana, que luego lo compartió con la inteligencia de los Estados Unidos, se llevaron los discos rígidos de las computadoras y encontraron el ida y vuelta entre Cuba, Venezuela, Colombia y los mapuches en Chile para que fuera miembro de las comunidades regionales a recibir instrucción fundamentalmente a la selva lacandona y a los lugares donde todavía tanto la FARC como el Ejército de Liberación Nacional siguen instruyendo gente y manejando tráfico de droga en toda la región. Para eso los mandaron ahí. Lo que pasa es que cuando la gente está viendo ahora el manual Cutralhue, es para que entiendan de una vez, espero que para siempre, que estamos frente a una organización sofisticada y otra vez, insisto, pensada desde La Habana, desde la inteligencia cubana, ejecutada luego vía Venezuela, en la inteligencia cubano-venezolana, el tren de Aragua hacia el sur para organizar la teoría del lumpen proletarizado. Utilizar los sectores que no tienen nada que perder, porque son los más pobres de la región, para organizarlos y darles un motivo de lucha y un conflicto regional muy significativo. Esto es lo que tenemos que entender para ver esto. ¿Soy claro hasta acá? Muy claro. Y a ver, cuando uno observa el planteamiento que está hecho, los mecanismos de ascensión para lo que es la guerra, las tácticas de guerra y estrategia de resistencia, no pasamos por alto el tema de Colombia, que en estos momentos está en una lucha pujante en el marco de la violencia, pero también en el marco de avance hacia eso que ha descrito nuestro invitado y que tiene unas características muy similares a otros lugares del planeta donde se produjeron este tipo de eventos, porque si bien esto surge en Cuba con los mecanismos y tácticas de resistencia de guerrilla urbana de Cuba, en otros países del mundo, y fíjate que yo quisiera que nos aclararan un momentito dentro de la discusión el caso de los kurdos, que es muy, muy importante. Cuando uno entiende el caso de Siria, el caso y la presencia y la particularidad de los kurdos, uno piensa en Venezuela, Rodolfo. Y uno piensa en Venezuela porque la estructura en ese marco de insurrección se pareció mucho, y ahora la gente nos va a decir, bueno, es que Al-Assad se cayó. No, Al-Assad se cayó y llegaron los terroristas de Al-Qaeda, que son peores que Al-Assad. Y hay mucha gente que está extrañando a Al-Assad. Adelante, Rodolfo. Y ahí estamos entrando en otra fase del tema que es muy significativa, pero muy significativa, que es la relación de todas estas organizaciones
a través de distintas necesidades con los kurdos, el Hezbollah y el Hamas. Antes, ellos tenían también una estrecha relación, me refiero a los mapuches, sobre todo de la región chilena, de lo que ellos llaman Suhualmapu, con el IRA y la ETA. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenían en común? Tanto el IRA y la ETA decían, nosotros somos una nación separada, en un caso de Gran Bretaña y en el otro de España. Y estamos buscando un territorio propio para tener nuestro Estado. Los mapuches en las dos regiones del sur decían lo mismo. El tema es que cuando colapsó el IRA, se hicieron acuerdos políticos en la Gran Bretaña con Irlanda y demás, y colapsó la ETA y ya se convive de alguna manera distinto en España, entonces les quedaron los kurdos en una parte y el Hamas en la otra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen en común los kurdos y el Hamas y eventualmente el Hezbollah? El Hezbollah tiene un territorio propio, que es Irán, pero Hamas reivindica la Franja de Gaza para hacer lo que se le dé la gana, especialmente agredir y buscar convenios y acuerdos para destruir el Estado de Israel, porque es el único objetivo que tiene. Y los kurdos son un pueblo que está todo el tiempo a la búsqueda también de una nación, como pudo haberla tenido en algún momento el Estado de Israel, el Estado de Israel, Irlanda y la ETA, las provincias vascas. O sea, cuando hay una etnia religiosa, política, como los kurdos, que no tienen un lugar específico donde estar, ¿cuál es el problema que hay siempre? El mismo problema que atraviesa hasta el día de hoy con dificultades el Estado de Israel, que se ubica en un lugar que obviamente que desde la época anterior a Moisés eran las tierras de las 12 tribus de Israel. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando no se está en un lugar, hay otros que ocupan el lugar. Entonces, ¿los kurdos tienen derecho a un Estado? Sí. El tema es, ¿quién se lo da? ¿Quién le va a dar? ¿Irak? ¿Irán? ¿Siria? ¿Quién le va a decir, cedo parte de mi territorio para que los kurdos tengan una nación donde vivir? Cuando se plantea el que jamás se vaya definitivamente de la Franja de Gaza y que quede para los palestinos no violentos y darles un lugar en Egipto, lo primero que miran y dicen, no, yo no los quiero acá, son los egipcios. Yo no quiero los del Hamas acá, no quiero estos palestinos acá, porque en el fondo son incómodos para la mayoría de otros estados árabes o no árabes musulmanes. Cuando digo no árabes musulmanes me refiero al antiguo y viejo imperio persa que es Irán. Entonces, es un tema complicado y con una ventaja que tienen acá en esta región, que el Hezbollah ha desarrollado una maniobra comercial muy útil para diferentes lugares del mundo y de la región para el contrabando de todo tipo, que es la Triple Frontera, la zona donde se mezcla la República Argentina con Paraguay y Brasil. Es muy difícil, si no imposible, ingresar ahí a hacer preguntas incómodas, sumamente difícil, porque ahí pasa de todo, tráfico de droga, tráfico de armas, armas secuestradas. A ver, tengamos en cuenta, para que la gente que nos sigue entienda claramente esto, no hay violencia ni guerrilla sin armamento, sin explosivos, sin conocimientos, sin técnicas, para armar explosivos o para controlar hoy drones, no hay. Ahora, drones hay por todos lados. Hoy cualquier chico con el dinero suficiente va a una casa y compra un dron grande, después le agrega un explosivo si tiene ganas, pero hay para todos. Y las armas, la gente no sabe, seguramente la mayoría de los que están escuchando hoy el programa no sabe que hay una fórmula internacional que se llama certificado del último usuario. O sea, porque uno dice, pero ¿cómo tienen tantas armas la FARC, el ELN, el IRA, la ETA, el Hezbollah, el Hamas? ¿De dónde vienen todas esas armas? Certificado de último usuario. El mercado de armas del mundo funciona por derecha y por izquierda. Funciona por derecha con estados, pero a veces cuando no hay la suficiente cantidad de guerra, funciona por izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se le exige a los países que compran armas? Lo que se llama el certificado de último usuario. Para que la gente lo entienda más claro. Imaginemos que hay un estado que se llama como yo, Rodolfo, y un estado que se llama como vos, Maibor. Y hay uno de los que están viendo el programa que se llama María, que es terrorista. Yo soy vendo las armas al Estado Maibor y Maibor me firma un papel que dice soy el último usuario. Entonces, Maibor, que tiene
50.000 habitantes, pongámosle, porque lo hago así a propósito, que tiene 50.000 habitantes el estado Maibor, compra 200.000 Kalashnikov o M16 o Ingrams, compra 200.000. Y vos podrás decir, pero ¿para qué quiere 200.000 si tiene 50.000 habitantes? Y el ejército de ellos son 1.500 personas. ¿Para qué quiere 200.000? Cuando alguien compra en cantidad, mientras le firme el certificado de último usuario, nadie pregunta para qué, ni para quién. Firmó el certificado y se da por válido que Maibor tiene esas 200.000 armas. Y después Maibor le entrega a María, que es la líder guerrillera X, parte de esas armas, a José, a X personas, a X guerrillas del mundo, le va entregando armas. Y si alguien le dice a la que fabricó originalmente el arma, le dice, yo acá tengo el arma, número de serie, tanto, ¿cómo fue a parar a manos de Hezbollah? ¿O cómo fue a parar a manos de Hamas? ¿O cómo fue a parar a manos de la RAM o la CAM del movimiento mapuche? Y el vendedor le dirá, mire, perdóneme, yo se lo entregué al Estado Maibor, y ¿qué hizo Maibor después? Si se lo robaron, si qué pasó, si el general X, ¿qué pasó? Bueno, acá han volado, en mi país, volaron lugares donde se vendían armas y explosivos y afectaron un pueblo que perdió gente porque la explosión llegó hasta el pueblo, cuando se puso pesada la situación. Entonces, estas cosas suceden todo el tiempo en el mundo, porque hay un negocio paralelo. Si no nos entiende cómo países pobres, profundamente pobres, de África Central y del norte de África, pero estoy hablando países de una pobreza extrema, donde la gente vive en una choza de barro y apenas comen un día cada 3 y toman un traguito de agua, después salen los guerrilleros, como hemos podido ver en la caída del Halcón Negro, por ejemplo, en una película, armados con AK-47, con misiles tierra-aire, atacando a helicópteros Seahawk norteamericanos, y gastaron en la munición que utilizaron del AK-47 más dólares que lo que gastan en ellos en un mes de comida. O sea, para munición hay, para comer no hay. Si no se entiende esto, no se va a entender el mundo, y mucho menos dónde va a parar toda esa munición y cómo se puede encontrar que un Estado como la franja de Cisjordania en Gaza está llena de túneles por todos lados para poder ocultar guerrillas profusamente armadas, en la cual no hay manera de terminar definitivamente si no se termina con una ocupación física. No hay manera. Hoy todavía discutimos si Hitler murió o no murió, porque cuando se encontró el túnel debajo del búnker que salía a una pista aérea a varios kilómetros de distancia, no se sabe si no estuvo vivo hasta los 85 años, está en una tumba, como diría mi amigo Abel Balbi, en su prácticamente creo que 8º o 9º libro sobre eso, en el cual estuvo viviendo acá en esta región y en esta zona. Entonces, cuando hay suficiente dinero para esto, hay que entenderlo. Osama Bin Laden, ¿se acuerdan el 11 de septiembre? Las Torres Gemelas, lo que sucedió. Bueno, Osama Bin Laden pertenecía a una de las familias más ricas de Saudi Arabia. ¿Era un guerrillero? Sí, pero en una época se formó, cuando combatía contra la ocupación de la Unión Soviética, se formó en los países occidentales y después se transformó en un guerrillero y hizo la Guerra Santa, y todos los millones de dólares que recibía todo el tiempo de la familia y de otros jeques, porque no querían tener problemas en sus estados. Entonces hay que entender la complejidad de este tema para entender el movimiento de dinero y la necesidad de conflicto. Es más, yo les diría, el más preocupado de esto es, curiosamente, el gobierno de izquierda de Chile. El presidente de Chile, Boric, que yo creo que es todavía al día de hoy un hombre de izquierda, pero de una ingenuidad digna de una película de Disney. Él pensó que con la actitud progresista, woke, sobre las comunidades mapuches de la región de la Araucanía y de la región de los lagos, los mapuches iban a entender que estaban con un gobierno progresista que les iba a dar la posibilidad de que sus hijos vayan a escuelas bilingües, y se encontró con que del otro lado le dijeron, no, yo quiero toda la franja del Gualmapu, de mi tierra, que va desde el Atlántico desde el Pacífico hasta el Atlántico, la quiero completa y para mí.
para que la gente tenga claro, más claro todavía de lo que estamos hablando. Hace 15 días, a 30 kilómetros de donde vivo, se reunió un jurado conformado por organismos de extrema izquierda y miembros de las comunidades mapuches de un paraíso como es Villa Langostura, donde tiene una estancia la familia real de Holanda, cuya reina es argentina de origen, Máxima Zorreguieta, y donde compró tierras Emanuel Ginóbili, que está en el Salón de la Fama de la NBA y vive en Estados Unidos. Bueno, hicieron un juicio en ausencia de Emanuel Ginóbili y lo condenaron al exilio. Una cosa absurda. ¿Cómo va a condenar al exilio el ciudadano argentino un tribunal mapuche en Villa Langostura a devolver la tierra que compró legítimamente, a pagarle una indemnización a los mapuches que no estaban en ese lugar cuando él compró la tierra, porque son posteriores a eso, y encima le dijeron que tiene que pedir perdón e irse de la región? Uno dice, pero ¿cómo puede ser un tribunal? Sí, un tribunal. Armaron un tribunal y se declararon soberanos de ese tribunal. Acá confundieron todo. Los progresistas de nuestra región pensaron que dejemos que pongan la bandera mapuche en los colegios públicos, porque bueno, es una manera de estar integrados con ellos. A ver, vos no pondrías el 4 de julio en la puerta de tu casa la bandera de los Estados Unidos y la bandera de Cuba. No la pondrías. La cubana o la bandera de la Unión Soviética. No la pondrías junta. Alguien iría y te dijera, acá esto de acá no corresponde. Bueno, acá pensaron que dejando que pusieran las banderas, a ver, cada nación tiene una bandera. La República Argentina tiene su bandera. Acá dejaron poner las banderas en los colegios públicos donde iban los hijos de los mapuches y después les dijeron que tenían que enseñarles en su idioma de origen cuando no encontraban ni siquiera mapuche que lo hablaran, porque hacía 2 siglos que no lo hablaban. Pero ahora te encontrás con que te piden la tierra. Entonces, digo, esto es una cosa de loco. Recibían dinero del Estado Nacional Argentino, les pagaban planes de comida y planes de estudio, les daban la educación gratuita, les daban la salud gratuita, pero ellos decían, ahora quiero que me transfieran la escuela con el presupuesto, quiero que me transfieran el hospital con el presupuesto y quiero que me dejen aplicar, junto con la medicina moderna, la medicina tradicional del pueblo mapuche. Una cosa profundamente absurda. Entonces, claro, ahora se encuentran y dicen, no, bueno, ahora te quemo los bosques. No, y hace 45 días que estamos en incendios. Estaban buscando el control del territorio por todas las vías. Fíjate que hay una frase aquí que quiero rescatarla del manual que nuestro invitado nos ha traído el día de hoy, porque es sumamente importante y opera, como él bien lo ha explicado, desde el Tren de Aragua, la FARC, hasta los kurdos, Hezbolá, etc. Dice así, hay que ser cautelosos, estudiosos, disciplinados, decididos, organizados, silenciosos, veloces y entrenarse duro dentro del territorio para golpear sin ser golpeados de vuelta, para moverse como un puma dentro de un monte que conoce íntegramente su territorio y que sabe bien cuándo atacar. Esto me hace recordar a una de las tácticas que enseñaban al inicio del proceso en Venezuela a los grupos que atacaban, que buscaban los espacios donde todavía había gobiernos supuestamente opositores y atacaban de esa forma, se formaban de esa forma. Por eso lo traje a colación, Rodolfo. Se nos está acabando el tiempo de este programa, pero nuevamente estás súper invitado a tu casa porque este tema no se agota aquí. Creo que tenemos mucho más puntos en este manual que nos has traído el día de hoy. Y con esto cierro, Mayu. La cabeza de la hidra es Cuba, Venezuela, Guatemala, Nicaragua. Eventualmente Colombia todavía tiene una democracia, veremos si va a tener alternancia. Chile, la triple frontera, son tentáculos de esa hidra. La cabeza
es Cuba, y hoy por hoy yo diría el lóbulo izquierdo de esa cabeza es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Cuba necesita más a Venezuela que Venezuela a Cuba, porque Venezuela todavía financia con el hambre de los venezolanos el hambre cubana. Esto es claro. La diferencia es que Cuba ya tiene cuántas generaciones de gente que se acostumbró a vivir pisada. Hubo gente que pensó, cuando se muera Fidel, cae la revolución. Después dijeron, cuando se muera Raúl, cae la revolución. Murió Fidel, murió Raúl, murió el Che, murió Piñeiro Lozada. La revolución sigue ahí, porque nunca fue revolución, es una dictadura. Si no se entiende esto, no se va a entender el destino de la región, porque vos ahí leíste parte del manual y obviamente se consigue. Si no se entiende esto, no vamos a entender frente a lo que nos estamos enfrentando, porque no van a ofrecer un frente hasta que no estén en condiciones de derrotarnos. No lo van a ofrecer el frente. Es más, creo que el frente es una excusa, totalmente una excusa, para mantener un estado de violencia permanente en la región. El Tren de Aragua es hoy un brazo armado y no sé hasta dónde llegará cuando se expanda hacia la República Argentina, porque hoy no lo está haciendo porque tiene un gobierno enfrente que actúa con mucha fortaleza. En esta región, las tierras que habían ocupado los mapuches ilegalmente en los últimos 4 meses fueron separados de ahí, sacados. Entonces lo que están haciendo es incendiar la región. Hace 60 días que estamos bajo fuego. O sea, no digo que no pueda haber fuegos espontáneos, pero cuando uno ve la manera que fueron, claramente eligieron el día y el régimen de viento para que llegara a las casas. Acá no llegaba a las casas. En el último incendio se quemaron 150 casas, se perdieron. Vivo en una zona en la cual estamos rodeados de bosque, porque la gente viene acá a ver esa naturaleza, ese bosque. Pero esta gente que dice que respeta la Pachamama, la tierra, la incendia porque no le importa nada, porque la verdad está en el manual. El manual dice la verdad de lo que para lo que se están preparando y para qué preparan su gente y sus generaciones. Es la única manera de comprenderlo. Pero la cabeza de la hidra tiene 2 hemisferios, La Habana y Venezuela. La Habana y Venezuela. Creo que hay mucha gente que lo ha empezado a entender y hay otra que se niega a entenderlo. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo y llevándoles a ustedes información sin filtros con profesionales expertos como nuestro invitado miembro de este canal, Rodolfo Florido, que lo pueden seguir en su Instagram, @rodolfo.florido. Allí lo pueden seguir y pueden dejarle sugerencias. También los invitamos para que opinen en este programa. Y si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, por favor también háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan el nuevo programa de nuestro invitado Rodolfo Florido. No se lo pueden perder porque es que esto lo tienen ustedes que entender para saber en qué lugar están parados y no solamente eso, sino cómo actuar. Hay mucha gente, Rodolfo, que dice, ay no, pues es que yo me pongo deprimida con tanta información. La realidad no es llena de rosas. Bueno, hay rosas, las rosas de la FARC o las rosas de Ocasio Cortés, pero hay que entender la realidad para poder enfrentarla y poder ubicarse en el espacio para saber a dónde está usted, qué es lo que quiere y cómo quiere vivir. ¿Quiere vivir en la violencia permanente? ¿Quiere que esta gente te queme la casa? ¿Quiere que el Tren de Aragua te robe hasta el alma? ¿O quiere vivir en un mundo diferente? Es una decisión individual. Un abrazo, Rodolfo. Un abrazo grande para todos allá. Quiero despedirme como siempre pidiéndoles que se mantengan libres y a la vez invitándolos para que se unan a nuestra red de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros. Si no lo han hecho, háganlo porque tenemos el día viernes un evento que necesito que estén con nosotros, ¿ok? Así que únanse, ahí van a tener el enlace. Nos vamos con el mensaje de la RAC porque juntos salvamos vidas. Chao, chao. Un abrazo a todos y mil gracias a todos nuestros maravillosos moderadores. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.